Hola, en este tutorial te voy a explicar cómo vestir lo que es un figurín de moda. Esto es de una manera relativamente básica para que te des una idea de cómo poder vestir a un maniquí con la prenda que desees. Primero que nada, se tiene que tener lo que es un maniquí ya hecho. Por ejemplo, aquí yo ya tengo lo que es el maniquí hecho y puedo trabajar ya con el maniquí vectorizado, que en este caso aquí yo lo tengo vectorizado, o si no, bueno, ya tener lo que es mi plantilla y exportarla en PNG. Por ejemplo, aquí yo ya la tengo en PNG. Esto también me permite para tratar de trabajar un poquito más rápido y que no pese tanto lo que es mi archivo. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo tengo en PNG, ¿sí? Y que de igual manera se puede trabajar con el maniquí vectorizado. En este caso, bueno, ahorita yo lo voy a trabajar así. Por otro lado, se necesita lo que es, bueno, su maniquí, ya sea ilustrado a mano y escaneado junto con la prenda, ¿ok? O en este caso, bueno, también se puede vestir ya sobre el maniquí puesto y tener pues lo que es la prenda a un lado para tener una mejor referencia. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer en este caso, voy a calcar lo que es mi prenda. Aquí yo ya tengo lo que es mi imagen y la voy a pasar encima de lo que es mi maniquí. Para esto, para que embonen bien, yo le voy a bajar lo que es la opacidad a mi maniquí, en donde yo pueda, o sea, que me permita ver lo que es el cuerpo de mi maniquí, que es la misma posición, y sobre bueno, ya empezar a calcar nada más lo que es mi prenda. Entonces me voy a ayudar de capas. En este caso tengo lo que es mi capa, que son la de mis maniquís, y bueno, voy a crear otra en donde voy a poner lo que es la prenda, ¿sí? Para que sean distintas capas. Y voy a bloquear donde está lo que es mi maniquí con la prenda y voy a trazar aquí mi prenda. Entonces voy a empezar con la herramienta de plumilla, la más básica. No le voy a poner lo que es el relleno y le voy a poner lo que es contorno, ¿ok? Entonces empiezo a trazar. Esto ya es dependiendo la prenda que se va a trazar. Ahorita yo voy a trazar una prenda básica y esta no la voy a espejear, ¿ok? Ya que sé que de ambos lados es semejante, pero sí varía un poco lo que es en cuanto al movimiento. Entonces, bueno, aquí yo podría hacerlo de esta manera. Shift, recuerden para líneas totalmente rectas, aquí en este caso. Y también, bueno, recordar dejar una tolerancia entre el cuerpo y lo que es la tela de la prenda, ¿ok? Entonces, bueno, tengo aquí lo que es ya mi prenda. Y de este lado ya cierro. Hay veces que se nos forman lo que son estos picos y para que no sobresalgan tanto puedo suavizar lo que es el trazo. Entonces selecciono lo que es mi pieza, me voy a ir a ventana, trazo y en esta parte de vértice suavizamos un poco lo que es el trazo y ya me suavizaron lo que fueron las líneas. Ahora, depende mucho, por ejemplo, los colores en los que va a estar lo que es mi prenda. Aquí, por ejemplo, yo nada más podría aplicarle lo que es un color, ya que no lo tengo dividido. Entonces, en este caso, si yo quiero hacer esa división, voy a emplear la herramienta de buscatrazos. Entonces, selecciono otra vez mi herramienta pluma y trazo lo que es mi corte, en este caso, pues la división, que va a tener un bloque de color. Entonces, selecciono lo que es mi prenda para que no haya confusión. Esta es la pieza que voy a recortar y esta es la pieza, la original que se debe de quedar. Entonces la voy a copiar con control C o comando C. Selecciono ambas
me voy a la ventana de busca trazos y recorto justamente la que está en medio, ¿sí? Y se me desapareció lo que es el vestido, pero es lo que copié, entonces lo pego con control o comando B, B de bien, y hago lo mismo del otro lado. Entonces, igual, trazo, y selecciono, recorto y pego. ¿Okay? Y ya marco lo que son las divisiones de mi vestido con Shift sostenido para líneas totalmente rectas y la cintura un poco curveada. Entonces ya tengo lo que es mi prenda, ¿sí? Que esté sobre mi maniquí. Ahora ya es cuestión de seleccionar lo que es el color. Aquí, por ejemplo, si yo lo quiero en blanco y los bloques en color negro. Recuerden que un negro totalmente puro en RGB es 000 en RGB, ¿okay? Y ya tengo lo que es mi maniquí con la prenda y ya se le hace lo que es el degradado. Recuerden en la herramienta de degradado, ventana, degradado, seleccionan y ya puedo mover lo que es ahora sí que el degradado, para qué lado lo quiero. Puedo hacer más grande lo que es el degradado, más largo y ya. Y aquí pues ya elijo dónde quiero lo que es mi degradado. Y hago lo mismo en este caso con los zapatos. Los trazo para llegar al mismo resultado. Entonces de esta manera ya tengo lo que es mi prenda sobre el maniquí. Aquí vamos haciéndolo igual que esto, ya con el contorno negro. Y por ejemplo, ya una vez terminado lo que es la prenda, ya puedo desbloquear donde está mi capa del maniquí con la prenda y ya tengo mi maniquí vestido. Entonces me da la opción de yo quitar lo que es la prenda y mi maniquí, bueno, está en otra plantilla. Espero que les haya ayudado este tutorial de cómo vestir a un maniquí. Recuerden que las prendas pues varían mucho también en complejidad y también cuidar lo que son los bloques para saber si va a tener un color diferente o si va a ser uniforme. De preferencia se separa por bloques para que uno tenga mayor libertad de agregarle color.